Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Miss. Bienvenidas, chicas. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás? No sé qué ha pasado. Ay, anda apagando la cámara sola. Buenas noches, Miss. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y usted cómo está? Bien, un poco cargada porque todas las notas las tengo que subir hasta mañana, 10 de la noche. No sé cómo me voy a amanecer hoy día. Sí, pues porque como se toma. Yo también estaba viendo cómo se llaman las notas y sí faltaba de esto. Pero pues, con calma, Sí, Miss. Sí, sí puede, sí puede. sí, ya las tengo avanzadas, sino que a veces es lo que me ocurre, me ha pasado varias veces, o sea, entonces tengo que volver a revisar, es de que por ahí en lugar de 17 puse un 1.00, ¿no? Y entonces eso baja pues un montón y no es correcto. Entonces tengo que estar revisando y volver a revisar y volver a revisar, porque son tantas que ya uno se marea, pues, ¿no? Pero bueno, hoy día sí, terminando la clase, continúo y ya termino mis otros cursos también. Sino que también a la par estoy estudiando inglés. Y ya tengo examen. Vibras, Miss, para que le vaya bien. Gracias. Tengo que programar todavía por la plataforma el examen y, y justo estaba comunicando con los responsables, ¿no? Porque no estaban las fechas. Entonces, ay, el examen, los exámenes asustan, ¿no? Sobre todo a mí el de inglés porque siempre me he quedado en ese nivel. Ya quiero avanzar, quiero hacer algo diferente. Esa es mi meta de este año, terminar hablando inglés. Dios permita que así sea. Hay varias cositas que hay que tenerlas presentes, ¿no? Y bueno, pues chicas, ahí tranquila. Ayer terminé mi curso que estaba haciendo un curso de especialización en estimulación temprana y ya lo terminé también. Entonces ya estoy descargando trabajitos, tareas que tenía pendientes. Y ahora estoy pensando qué cosa estudiaré. Quería estudiar el método Montessori, pero para hacer tener la certificación, y es bien caro. Está en euros. Todavía no. Voy a esperar. Llegando, las chicas van llegando. Muy bien. Buenas noches, Miss. Hola, Wendy. Bienvenida. Gracias, Miss. Mi buenas noches. Hola, María. Qué bonito es el lugar de tu foto. ¿Dónde es? ¿Me dice mi? Sí, tú estás Ah, ahí en un paisaje. sí, cuando fui a Cajamarca. Ah, con razón. Sí, pues ese no es paisaje de Lima. Y yo decía, ¿de dónde es? Yo he No, ido a mija, Cajamarca, pero solo ciudad. sí, no, en sí no, bueno, me perdí un poco porque estaba más o menos con 7 meses y medio de gestación. No Ah, parece, no pero igual, parece. parecía Sí. una pita con un nudo, como me decían. Y sí, no se me notaba mucho, ya recién a los 6 meses, 7 recién ya se me notaba un poquito, pero sí, me acuerdo que hice una caminata así tremenda, 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 tremenda. Y no me cansaba en sí, yo hacía tranquila, no hacía fuerza ni nada, pero sí, de todas maneras, una caminata tranquila, ¿no? Y Qué sí, bien, mira, pues, esa es una bendición, ¿ah? sí, yo tranquila caminaba, lo bueno. Lo que sí me dolía Ah, mucho era comer, porque yo sí soy bien dragoncita. mm, mira, hoy día estaba escuchando, buenas noches, Jessy. Estaba escuchando en las noticias que dice que en promedio los peruanos en esta pandemia han subido 7 kilos. O sea, Sí, es puede ser. promedio, ¿no? Entonces hay gente que ha subido más de 10 kilos.
otros de repente 3, 4, pero han subido. Y lo que estaban diciendo, que me llamó mucho la atención, porque mi esposo es gaseosero, él dice que porque toma Esli, buenas noches. Angie, buenas noches. La gaseosa cero cree que con eso está bien, pero están diciendo de que la gaseosa, las personas que toman gaseosa están más expuestas a tener daño renal si es que les da el COVID. Es un estudio que se ha hecho y eso les digo para que tengan cuidado por si acaso. Porque hay gente que ha quedado con daño renal, entonces ahora se tienen que hacer diálisis como consecuencia del COVID. Y como nosotros no sabemos cómo puede reaccionar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo puede reaccionar normal, sin que pase nada, o puede tener algún tipo de secuela, ¿no? Ojalá Dios permita que nunca nos pase nada de eso, ni que haya secuelas que podamos recuperarnos si es que nos da. Pero hay que evitar los riesgos, ¿no? Mientras uno va minimizando los riesgos o las posibles causas que puedan llevarnos a consecuencias más lamentables, podemos evitar, ¿no? Y definitivamente lo que mencionaron también, que las personas con sobrepeso, ya en obesidad, son las que el índice mayor de personas que han fallecido. O sea, esa condición los hacía mucho más vulnerables. Entonces, chicas, si están comiendo muchos pastelitos, ya bajen las porciones y hacer actividad física, ¿no? Porque esta forma como estamos trabajando, estudiando, nos tiene prácticamente todo el día sentado. Yo estoy sentada mirando trabajos, haciendo programaciones, viendo, y casi todo el día estamos sentadas, ¿no? Porque acá estoy pueden creerme que desde que me levanto, y yo no me levanto tarde, si no es no solamente es por la universidad, sino también por lo que yo estoy estudiando. Entonces, no nos damos cuenta. Cuidémonos, cuidemos nuestro peso, cuidemos nuestras actividades. Y miren, a ustedes que son tan tecnológicas, que son más jóvenes que yo, hay videos de YouTube donde hay rutinas sencillas para casa. O sea, que las puedes hacer en tu casa y que tampoco puede ser una rutina de 5 horas que te vas a morir en el intento, ¿no? Pero de repente una rutina de 10, 15 minutos y pueden hacerla, si no la hacen todos los días, de un día sí y un día no. Les voy a contar algo para que se rían, porque de repente les va a dar risa. Yo lo que estoy haciendo, porque me gusta hacer cosas diferentes, he encontrado un tutorial, es una señorita que enseña el belly dance, la danza árabe, ¿no? Y es bien didáctica para enseñarlo, y en su calentamiento ahí yo ya estoy haciendo mis ejercicios. No me pienso volver danzarina, pero es una forma diferente de hacer ejercicios que también, si es que quieres salir de la forma típica de los ejercicios, esa es una bonita forma de hacer algo diferente, ¿no? Y te da plasticidad para poderte mover, y la música es diferente también, ¿no? Es Belly Dance Project. Es una señorita joven que da las clases. Yo cuando yo le he dicho a mi esposo, quiso ver el tutorial. Tuve que hacer mis ejercicios delante de él. Pero bueno, de repente por ahí se animan. Es Belly Dance Project. Y yo lo hago 2, 3 veces por semana para tener esa rutina de ejercicio, ¿no? Porque ahora me cuesta, antes no. Yo siempre iba al gimnasio cuando era más joven. Era gimnasta, para que sepan, he sido gimnasta. Patinaba, montaba bicicleta, ahora no hago nada. Entonces, y bueno, con esta pandemia menos se puede salir, ¿no? Porque antes de la pandemia sí me había puesto nuevamente en el gimnasio, pero ya no puedo, pues. Entonces, buscando algo diferente, porque sí, ya me aburre. Encontré eso y me pareció interesante, diferente. Si es que quieren probar, ahí está, esa idea. De repente, también se puede hacer, que de paso hacen y aprenden, son las danzas. Hay unas señoritas que son peruanas, que enseñan danzas peruanas. Muy bonito. De repente en los videos del aula de música, expresión musical y danza, creo que por ahí hay algunos. Las orihuelas se llaman.
las hermanas Orihuela y te enseñan caporales, te enseñan saya, te enseñan guaylas, marinera, marinera limeña y diferentes danzas. Y ahí también vas haciendo ejercicio, ¿no? Pero vas practicando, aprendiéndote una danza. Para que no seamos más de esos indicadores o de las estadísticas, ¿no? No seamos parte de esas estadísticas. Seamos la estadística de las personas que se están cuidando. Bueno, a ver, 6 minutitos más esperamos. Ahorita en este momento hay 21 participantes. Nuestra aula es nuestro grupo es el día martes, es un poquito más grandecito que el de los lunes. A ver, acá está. Ahorita les digo la cantidad. A ustedes son 40. En el lunes, bueno, los lunes que no nos toca con ustedes, ¿no? Pero el lunes son 52. Acá son 40, ya pasamos la mitad más uno, pero igual vamos a esperar 5 minutitos que se vayan conectando sus compañeras. Y empezamos hoy día empezamos nuestra segunda parte del ciclo, ¿no? Ya falta poquito, miren chicas, cuánto han avanzado. Están en la mitad del cuarto ciclo. O sea, ya prácticamente están casi con el pie llegando al quinto. Qué rápido se pasa, ¿no? Y qué bueno que sigan estudiando. Eso es bueno. Que no nos quedemos estancados, que a pesar de las circunstancias sigamos adelante con nuestros proyectos. Puede ser que de repente en algunos casos un poquito más lento, pero sigamos con nuestros proyectos. No vayan a ser como esos chistes que dice que debemos de seguir nuestros sueños, así que sigue durmiendo, ¿no? No es eso. Nada de seguir durmiendo. Hay que activarnos y seguir adelante. ¿Qué les habrá pasado a sus compañeras? Son como 19 chicas que no están. Porque ya todo lo que son trabajos, todo eso ya los han entregado, ¿no? Han quedado rendidas de la semana de evaluación. ¿Y qué tal ustedes, chicas? ¿Cómo están? Sí, justamente iba a comentar que ya llegado el sábado al mediodía recién hemos podido dormir en sí, ¿no? Porque Sí, me como usted bien imagino. dice, hemos estado atrás de la computadora así avanzando, viendo los detalles, que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, entonces fue como que de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, eso es cierto. Pero ¿saben una cosa? Que eso es lo bonito de estudiar. Ahí Fernanda dice full. Es cierto, ¿no? Después van a extrañar este tiempo. Van a extrañarlo porque es distinto, ¿no? Es que como que vivimos intensamente, yo creo que a uno se acostumbra inclusive a este tipo de adrenalina, ¿no? Y después extrañas. Así que disfruten, en el buen sentido de la palabra, este tiempo de estudiantes. Disfrútenlo con todas sus cosas, ¿no? Con todos sus sobresaltos y todas sus características, porque es un buen tiempo. Ya después les va a tocar a ustedes ser las maestras. ¿Y qué tal? ¿Quiénes de ustedes están trabajando? ¿Quiénes están en aula? Estefanía, creo, ¿no? Y le veo, sí, es Miss. Bueno, es una de las que debe estar trabajando. ¿Cómo están los niños en este tiempo? Hay otra cosa que había leído, era justamente de los niños que son nuestros niñitos, los de inicial, están presentando ya algunas secuelas emocionales sobre este confinamiento. Y algunos niños tienen mucho miedo de salir, ¿no? Presentan miedos que antes no tenían. Y eso les digo porque es bueno el poder averiguar, investigar un poquito y sobre todo cómo reaccionar o qué hacer frente a situaciones como esas, ¿no? Porque las mamás a quienes van a pedir ayuda va a ser a ustedes.
Si en el colegio donde ustedes trabajan hay psicólogas, también con ellas, pregúntales directamente qué podemos hacer, cómo podemos sensibilizar a los padres, ¿no? Porque los papás están trabajando en casa, asistiendo a sus hijos en casa y también están estresados. ¿Ves? Estefanía nos dice sí, ¿no? Que eso está ocurriendo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia la vamos a tener así padeciendo hasta el mediados del 2022. O sea, este año todavía continuamos y la mitad del próximo año también, ¿no? Ojalá que para esa fecha ya haya sido vacunados la mayoría de los peruanos. Y eso nos daría un poquito de seguridad porque la vacuna en sí no es que va a evitar que te enfermes, lo que va a evitar es que la enfermedad te mate. Pero sí puedes hacer la inflamación porque es una enfermedad inflamatoria. Bueno, empezamos, chicas. Bienvenidas nuevamente. Hoy día empezamos nuestra segunda parte de este ciclo. Y listas pues para seguir adelante y seguir aprendiendo para poder utilizar la literatura infantil en nuestras aulas, ¿no? El aprovechar este recurso pedagógico que nos va a ayudar a desarrollar en los niños ese interés por la lectura, por la escritura. Y sobre todo para desarrollar su creatividad, su imaginación, la fantasía y satisfacer las necesidades que ellos tienen de comunicación, de expresión, de conocer, ¿no? No solo de conocer el mundo que los rodea, sino aún ellos mismos. Entonces, es parte de lo que podemos hacer en favor de nuestros niños a través de este curso. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Gracias. Entonces, acá tenemos, ¿no? La sesión de hoy día es elaboración de proyectos de aprendizaje teniendo como base el currículo nacional. Si ustedes tienen su currículum nacional impreso, ténganlo a la mano. Y yo les sugiero a ustedes que ya lo vayan imprimiendo, aunque sea por partes, pero lo vayan imprimiendo porque ese es el documento que ustedes van a tener que trabajar pues siempre, ¿no? Porque de ahí es donde parten todas las programaciones que nosotros vamos a ir haciendo. Y es más, ¿cómo les explico? Más fácil de utilizar cuando lo tienen impreso. Buenas noches, Geraldine. Yo lo imprimí, bueno, ya lo imprimí antes de la pandemia, ¿no? Y sí sale gordito y lo espiralé. Mis disculpe, del 2016, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Yo también lo tengo y me lo imprimí porque se me, ¿cómo se dice? La vista se me nubla un poco cuando lo leo y como nos han estado pidiendo, entonces, bueno, de todas maneras. Sí, no, es mejor tenerlo ya, sí. Es mejor tenerlo. Y es más que te da la ventaja de que puedes ponerle, por ejemplo, yo le pongo estas señales para separar los cursos, Sí, ¿no? Las ajá, áreas. sí, mejor. Sí, y de repente por algún detalle, algo que quiero resaltar, algo, y ahí yo lo resalto, lo escribo, le pongo anotaciones. No porque es un material de trabajo, no es un libro de consulta, sino es un libro de trabajo con el que vas a trabajar y de repente por ahí encuentras algo que te parece interesante o algo que no te queda muy claro, entonces haces la anotación para hacer la pregunta en su momento, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo este videíto. Entonces voy a dejar de compartir un momento y voy a ver el video. Voy a ponerles el enlace por si acaso. Todos en la reunión. Ya están llegando. Entonces ahí lo tienen por si acaso y voy a compartir con ustedes el video. A ver, ¿me avisan si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Gracias.
Y de ahí lo
Envíeme el link, please. El mundo es enorme y yo soy un explorador. Mira, yo encontré una flor. A ver, la voy a buscar mi papá. Ah, la flor está arenosa. Creo que se va a abrir. Decimos que los niños en sus primeros años son como científicos, porque parten de la curiosidad para aproximarse a los objetos, los fenómenos, todas las cosas que tienen a su alrededor. Y no solamente las quieren mirar y observar, sino que quieren realmente entenderlas. Creo que trabajar con proyectos es realmente muy rico para los niños, porque permite que capturar el interés de los niños, su curiosidad, y que el aprendizaje parta realmente del...
¿Qué les pareció el video? ¿Me escuchan? Ay, no me ven, Sí, creo. Miss. Estuvo Ahí. muy interesante. Sí, ¿no? Y está bien explicado porque paso a paso estábamos viendo justamente el cómo se hace un proyecto. Y de verdad que en educación inicial siempre se ha trabajado por proyectos, ¿no? Las competencias, desde que se cambió el currículo por competencias, los profesores de primaria, los profesores de secundaria son los que se han tenido que adaptar más a este tipo de trabajo porque ya en inicial nosotros veníamos trabajando sin nombrarlo así, pero veníamos trabajando en proyectos porque todo se estaba girando alrededor de un tema, de un eje temático y todas las demás áreas se iban desprendiendo en relación a ese eje, que es trabajar en proyectos, pues, ¿no? Y los niños aprenden entre ellos y sobre todo aprovechando la curiosidad de los niños. Por ejemplo, María Montessori proponía en su aula la mesa de observación. La mesa de observación era una mesa en la que se ponían objetos y los niños, obviamente que eran objetos que la maestra llevaba con una intención de generar interrogantes en los niños, ampliar el vocabulario, el entender diferentes palabras, pero eran por lo general centrados, orientados a algo determinado que los niños todavía no conocían o pudieran conocer más, ¿no? Que despertando el interés. Y eso hacía que en la conversación, en la planificación del día o en la asamblea, los niños pudieran intercambiar ideas, opiniones sobre aquello que habían observado en la mesa, si les interesaba, no les interesaba, qué podían hacer o ya lo conocían, ¿no? Entonces ahí se iba desarrollando justamente esto que después va a ser, puede ser el tema para un proyecto, dependiendo de que si a los niños les llama la atención. Un paseo los llevó a la curiosidad primero sabían que iban a ver animales, pero no sabían qué animales y plantearon sus hipótesis, que eran, de repente encuentro elefantes, tigres, ¿no? Que no iban a encontrar, pero era una posibilidad. Hasta que llegasen no iban a saber qué iban a encontrar. Ay, se había apagado mi cámara, ¿no? Entonces, y de ahí, de ese interés del niño, es donde se empieza a investigar y a hacer el proyecto para seguir conociendo mucho más, ¿no? Y ahí salió de que hay tortugas de tierra, hay tortugas de mar, cuáles son las diferencias, qué comen, cómo nacen, dónde viven, por qué caminan lento, por qué su caparazón es duro y por qué se esconden, y todas esas preguntas que salieron que después terminó en un material que es un libro que los niños hicieron y que ellos lo van a poder recrear y revivir cada vez que lo puedan agarrar y revisar, porque es un material de su aula. Entonces ese material incrementa la biblioteca del aula y los lleva justamente al interés por la lectoescritura, porque ellos también tendrán ideas que querrán plasmar ya ellos solos, sin la mediación de la profesora o de un adulto o de una persona que escriba. Entonces ellos van a tener la necesidad de escribir y van a tener la necesidad de leer para recoger la información que ellos quieren, porque de los libros que le dio la profesora, los niños interpretaban lo que veían en los dibujos. Y no interpretaban mal, ¿no? Pero es diferente cuando tú lo lees, porque ahí tienes la seguridad de qué cosa está diciendo y de repente algunos detalles más que no percibes en la imagen. Entonces, ahí se crea esa necesidad que es de la que se debe partir para lo que es el desarrollo de la lectoescritura. Ahora, la literatura nos va a permitir que los niños desarrollen esa necesidad, ese interés. Y créanme que lo van a lograr haciendo solamente preguntando. No es que tú te vas a dedicar a enseñarles a leer. Ellos van a aprender a leer preguntándote, ¿cómo suena esta letra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Y qué dice aquí? Y de ahí van relacionando y sin darte cuenta ya están leyendo a fin de año de los 5. ¿No? A los 5 años a final de año ya están leyendo, muchos niños leen y solamente por curiosidad. En el método Montessori todavía leen mucho más rápido, mucho más pronto que en nuestro sistema educativo, porque están familiarizados con las letras, con los sonidos de las letras, enlazar letras y formar palabras.
igual que con las matemáticas, llegan a inclusive hacer números hasta de 10.000, pero sin escribirlos, ¿no? Sino identificándolos de manera visual, armándolos con bases 10, con este material auxiliar para lograrlo. Entonces, porque los niños están en capacidad de poderlo aprender. Pero no se trata de perder el tiempo con los niños, de enseñarles M, ama, M, sino que los niños, por su curiosidad, aprendan. Por satisfacer esa curiosidad que tiene el niño, esa necesidad que tiene el niño, el periodo sensible que puede estar pasando, y satisfacerlo, ¿no? Cuando nosotros intencionalmente decimos, no, voy a enseñarle a leer, le dejamos de hacer el aprestamiento, le dejamos de llevarlo a pensar al desarrollo de su inteligencia, le quitamos muchas oportunidades a los niños. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos desarrollar estos proyectos donde los niños pues van a despegar su imaginación. Entonces, continuamos con nuestro material, ¿no? Y acá salen unas preguntas, ¿no? ¿Qué es un proyecto? A ver, ¿qué me pueden decir de qué es un proyecto? A ver, 2 participantes levantaron la manito. A ver, María, y de ahí María del Cielo. Sí, buenas noches compañeras. Considero que un proyecto es una planificación, ¿no? Que consiste en un conjunto de actividades para satisfacer de repente unas necesidades, ¿no? En este caso tendría que ser la de los niños, ¿no? Y justamente también puede resolver problemas. Y como bien se ha estado mencionando anteriormente, ¿no? Justamente acá había apuntado sobre la señorita Verónica Beitía, que había comenzado el video, donde ella rescata, ¿no? La importancia que es aprovechar la curiosidad de los niños y, bueno, las compara con unos científicos, ¿no? Porque dice que parten desde la curiosidad y buscan entenderlas, ¿no? No solamente observarlas y esas ideas, ¿no? Así es. A ver, Sí. María del Cielo. Ya, perdón, ¿quieres continuar, María? Sí, Miss, lo que pasa es que mi papá me cortó. Sí. Ya, continúa. Ya, Miss, entonces, no, solamente para terminar, bueno, y las comparaba con los científicos, ¿no? No solamente con observarlas y verlas, sino también en resolver esas dificultades o problemas, ¿no? Y también, como usted lo mencionaba, que ellos visitaban el zoológico, identificaban de repente, ¿no? Por votación, y todos votaban por la tortuguita, luego ya en la clase preguntaban, ¿no? Y ellos también formularon sus preguntas, y después me di cuenta en una parte donde al señor que cuidaba a los animalitos también le preguntaban, ¿no? Esas mismas respuestas que ellos habían formulado, le preguntan al señor, ¿no? Y bueno, ya luego pueden, ellos también, por ejemplo, trabajan en grupos. Por lo que veo, también trabajan en grupos y hacen su pequeño libro, identifican también en un libro las imágenes, ¿no? Y le van poniendo unos post-it y de ahí ya ellos exponen. Entonces, esa parte es muy bonita porque ya hay todo un proceso donde los niños ya van relacionándose de repente y todo es en base a la tortuga, ¿no? Comienzan con la tortuga, ellos identifican la tortuga y luego finalizan casi con la tortuga también, ¿no? Y esas evidencias también los profesores lo tienen justamente para que sea el material de apoyo de lo que han realizado los niños, ¿no? Como evidencia, por así decirlo, ¿no? Y bueno, también los niños hacen sus conclusiones y socializan. Y lo más entretenido o divertido, menciona me parece que la docente, es cuando ellos comparten su experiencia, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien. Y miren, y se imaginan, en realidad uno puede desarrollar el pensamiento científico en los niños. No es una cosa diferente ni imposible. Ellos pueden aprender el pensamiento científico porque el pensamiento científico tiene un orden y parte de la observación. Siempre va a partir de la observación y eso es algo que nosotros debemos de desarrollar porque para nosotros, para poder identificar y ver las necesidades de todo tipo de nuestros niños, necesitamos ser muy observadores para ver sus interrelaciones también. Y otra cosa más, ¿no? El material que han producido los niños va a ser parte no solamente de una evidencia de aprendizaje, sino va a ser parte del material que tienen en el aula para leer. Muy bien.
Entonces, María del Cielo, te escuchamos. Sí, como mencionó mi compañera, es una planificación en cual se basa en la observación que va a tener el niño. Yo me acuerdo que en el 2019 hice una entrevista a una profesora del Estado y también me comentó sobre eso, sobre ese proyecto que se hace con los niños. Ellos lo hicieron a raíz de un caracol, porque los niños vieron a ese animalito en la pizarra y se guiaron de todo y empezaron a sacar preguntas y obviamente como salió en el video, que habían cosas que la Miss no sabía y a raíz de las preguntas que formulaban los niños y las respuestas, se dio cuenta que el caracol no es un simple animal, sino tiene muchas características que lo definen. E incluso los padres también trabajaron con los niños para poder apoyarlos en cualquier cosa que la profesora, de acuerdo al plan que estaba, ¿no? Y Ajá. también se pudo observar en el video que los niños representan todo lo aprendido a través de dibujos, que es lo importante, pues el arte es un lenguaje más para los niños, donde pueden representar los sentimientos, las emociones, y también desarrollan la empatía con lo que se vio, ¿no? Ya que no todos los niños tienen la misma información o el mismo pensamiento, y a través de ello se pueden dar a conocer más cosas, ¿no? Eso es todo. Excelente, excelente. Mira qué bien que tuviste la oportunidad de entrevistar y justo sobre lo que estamos conversando, porque los niños en inicial trabajan así, por proyectos, y de verdad que es muy rico. Tú los vieras, ellos son unos científicos, realmente son unos científicos, y es lo que debemos de favorecer. Yo también no sabía, o sea, cuando la profesora me comentó sobre este proyecto, no sabía mucho acerca de ello y ahora lo entiendo más a través de este curso que nos está dando. Ya lo puedo entender mejor, es más amplio. Excelente. Ana Padilla, ¿habías levantado tu manito? Sí, Miss, más que todo, yo tengo una consulta porque con respecto a los niños que ya leen, ¿no? Más o menos en los colegios particulares, creo que se les enseña en 5 añitos, ¿no? A que ya ellos para primer grado ya salen, ¿no? Leyendo. Pero en los colegios nacionales creo que no es así, ¿verdad? Se trabaja algo muy distinto, ¿no? Y entonces el año pasado y este año, yo tuve la oportunidad de enseñarle a dos vecinitos, dos niñitos que vivían por mi casa, así nomás, ¿no? Para hacerle un repaso de su tareita, ¿no? Esta niñita tenía 5 añitos y su mamá me decía que iba a pasar a primero de primaria y que quería que ella aprenda a leer porque no sabía nada. Entonces, bueno, yo hice, le daba algo básico nada más, ¿no? Enseñarle sus vocales, ¿no? Para que ya comience a hacer palabras. Pero este año, tuve la oportunidad también de hacerle vacacional algo pequeño nada más a un niñito de 7 añitos, ¿no? Y este pequeño de 7 añitos, no sabe de nada de lo que es leer, estaba un poquito no retrasado, ¿no? En ese aspecto. Yo lo veía de esa manera, pero conforme yo mi poco conocimiento, porque en realidad pues recién estoy estudiando, ¿no? Y trataba de poder apoyarlo en lo que sabía, pero veía que pues como ya tiene una mente más madura, entonces asimilaba muy rápido lo que yo le explicaba. Y en una clase se podría decir que ya entendía lo que era mame, mi, momú, y ya hacían palabras de mamá, ¿no? Meme, mima, bien rápido, ¿no? Y a comparación de la otra pequeñita de 5 añitos que también aprendió, ¿no? Palabras pequeñas, ¿no? Vi que de repente, ahora meditando lo que ustedes comentan, ¿no? Lo que usted también dice, es que si al niño, ¿no? Se le da una buena base y ya para 6, 7 añitos se le enseña a leer en esa edad, como que ya va a ser más rápido, pero no solo memorístico, sino también ellos lo van a entender porque tienen una mente más científica, ¿no? O sea, ellos solitos lo van a agrupar, solitos lo van a hacer, pero si le damos una buena base en el inicial. Es lo que yo más o menos estoy relacionando, pero no estoy segura, o sea, cuál es lo correcto, ¿no? Enseñarles a leer a los 5 añitos o la edad apropiada es recién a los 7, 6 añitos, ¿no?
Mira, si nosotros vamos al proyecto, a nuestro programa curricular de educación inicial, ahí bien claro nos dice que el nivel inicial no se enseña a leer y escribir, pero sí se enseña todo el aprestamiento y todo lo previo para el desarrollo de la lectoescritura en el primer grado de primaria, que es el tiempo donde realmente los niños o la profesora se tiene que dedicar a eso. Y te digo por qué. Esto sí ocurre en los colegios particulares sobre todo, ¿no? Hay unos que dicen el método helicoidal. En 3 años enseño lo de 4, en 4 años enseño lo de 5, en 5 años enseño primer grado. Y así lo que hacen es adelantar a los niños sin considerar a los niños en qué etapa de maduración están. ¿No? Cuáles son las necesidades y los intereses que tienen de acuerdo a su edad, que es lo que uno debe respetar. Ahora, la motivación ayuda mucho. Cuando tú trabajas, por ejemplo, así con proyectos como los que hemos visto, los niños de su propio interés van a empezar a indagar, a preguntar, y ellos van a ir aprendiendo a leer, relacionando los sonidos de las letras, los sonidos de las letras en el orden que se van dando dentro de una palabra, ¿no? Van adquiriendo una conciencia fonológica, ¿no? Van adquiriendo una conciencia fonológica en la que van relacionando los sonidos y van hilando las palabras, ¿no? Por ejemplo, mi sobrina, que está en primer grado, el año pasado me decía, Yulisa, ¿cómo se escribe Yulisa? Yo le decía, mi nombre se escribe con J, pero se lee Yu. Entonces, como que no era una buena letra o buen nombre para aprender a leer, ¿no? Entonces, mi esposo es Manuel. Manuel de mamá. Sí, Manuel de mamá. Ah, ya, no. No, es que es de no. A ver, le decía a su hermana, Ximena, ¿cuál es la letra N? Porque se sabía el nombre de todas las letras. ¿Cuál es la letra N? Ah, ya. Entonces, para que suene nu, es U. La E, el L. Ya, está. Y ella no escribía, sino usaba sus letras móviles. Y armaba porque le interesaba, ¿no? Entonces ella ya entró a primer grado y ya lee, ya escribe. Pero no es que se le estaba enseñando el mami mi mamú, el papi pipopú, sino se le estaba dando justamente toda ese aprestamiento que el niño necesita, que es la discriminación auditiva, la discriminación visual, la memoria motora del cómo se trazan las letras, ¿no? La coordinación ojo-mano, la independización de hombro, codo y muñeca, porque cuando tú escribes, tu brazo se tiene que mover de esta forma, ¿no? Agarrar el lápiz o el lapicero, vamos a agarrar un lápiz, de la forma correcta, ¿no? Que parece que quedase un triangulito aquí. A ver, miren. Es la forma como se debe de agarrar el lápiz. Y eso, y no es un capricho, es que esta forma, más la independización del hombro, codo y muñeca, van a hacer que el niño, cuando empiece a hacer los trazos, no le genere un dolor en el brazo, no esté tenso y pueda tener el brazo relajado, y él va a poder seguir escribiendo con naturalidad. Porque ¿qué pasa con los niños cuando agarran mal el lápiz? Agarran fuerte y todo esto se va a comprimir y después va a doler. Entonces, todo eso se hace en inicial. Porque cuando ya entran a primer grado, ya es obvio la preocupación que lean, que escriban, copia la plana, que hace esto, que hace el otro, porque no, en inicial no son, en primer grado tampoco, que se debería de trabajar por proyectos, no todos los colegios particulares lo hacen. Y hay algunos estatales que tampoco lo hacen. Las personas son muy renuentes a los cambios. Dicen, no, pero si yo aprendí con el coquito, mi hijo aprendió con el coquito, mi nieto va a aprender con el coquito y mis bisnietos también. No es un mal libro, pero no es la única forma de aprender. Y la idea no es que aprenda con el coquito o la forma como el coquito o cualquier otra forma, sino que el niño aprenda y se sienta bien. O sea, no solamente aprenda a leer y escribir, sino que en relación a su lenguaje, al aprender la lectura y la escritura, esté relacionado con otros aprendizajes que abren otras áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces ya el interés ya no es solamente un interés, sino es una necesidad. Entonces, si tú tienes una necesidad, ¿qué haces? Te esfuerzas, investigas, preguntas, practicas, pero si te dicen, escribe, mami mi mamú, papi pipopú, mami mi mamú, papi pipopú, como que
y escribes, ¿no? De arriba para abajo, no respetas que es de izquierda a derecha, diagonal izquierda derecha, diagonal izquierda, no. Entonces, y eso, los papás muchas veces quieren que los hijos entren que en inicial ya escriban y lean, pero no porque va a ser mejor para el aprendizaje de sus niños, sino porque quieren fanfarronear y decir, ay, mi hijito leyó desde los 3 añitos, desde los 4 añitos ya escribía, y eso es lo que quieren hacer. Y no se trata, o sea, eso tampoco es respetar a los niños. Entonces, ¿cuál es el interés o la necesidad de que el niño tiene que entrar leyendo y escribiendo a primer grado si en primer grado a eso se va a dedicar? Pero ya no van a hacer lo que en inicial sí tenemos que hacer, que es el aprestamiento, ¿no? El crear ese deseo, esa necesidad de aprender. Nosotros tenemos que dejarlos a los niños preparados, listos para captar y aprender, así como encontraste al niño de 7 años, aunque el niño de 7 años ya debería haber leído, aprendido a leer en primer grado, ¿no? Pero bueno, esta virtualidad también no ha sido buena amiga, ¿no? Para el aprendizaje de nuestros niños, y siempre he pensado que los que van a pagar los platos rotos son los niños de inicial y los primeros grados de primaria, pues, ¿no? Porque están adquiriendo conocimientos que les van a permitir abrir nuevos conocimientos, que es la lectoescritura, el cálculo. Bueno, nos va a llegar bastante trabajo después, ¿no? Sobre todo con los niños de primaria. Entonces, se dan cuenta por qué es importante el respetar los tiempos de los niños. Ahora, yo sé, si tú trabajas en un colegio privado, vas a tener que sujetarte a lo que el colegio tiene como orientación, porque los papás han escogido ese colegio porque ellos también piensan igual. Entonces, tú no puedes, pero siempre trata de hacerle el aprestamiento. No dejes el aprestamiento de lado, porque finalmente eso no lo van a desarrollar después. Y es su tiempo en inicial. Entonces, continuamos con nuestro material. Miren, por ejemplo, a mí yo me ponía a pensar, ¿y cómo hacer un proyecto en la virtualidad? Debe ser complicado, pero pienso que sí se puede hacer, pero definitivamente que se va a tener que pensar mucho. Parece que Angie Palma tiene problemas con el internet porque no logra entrar. A ver, reflexionamos. Dicen que los proyectos son bonitos porque los niños participamos, hacemos cosas que realmente nos interesan y aprendemos. A mí me han dicho que los proyectos quitan mucho tiempo y no aprendemos a leer, escribir, sumar ni restar, ¿no? Hay posturas, y eso es cierto. Yo recuerdo mucho cuando se empezó a trabajar por competencias y los proyectos, y habían profesoras que decían, no, pero es que perdemos el tiempo, mira todo los aprendizajes, los conocimientos que los niños no van a lograr porque tenemos que perder el tiempo en esto, ¿no? Y a fin de año es el problema. Y no es solamente la mentalidad del profesor en este sentido, sino también de los papás. Y no porque los papás sean malos, sino que no saben, porque no se les ha informado, nadie se ha dado el trabajo de explicarles también, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio, cuando queremos hacer algo, siempre necesitamos de la ayuda del padre de familia, y hay que informarles y explicarles los beneficios y en qué aporta no solamente al aprendizaje de su niño, sino a la capacidad intelectual, ¿no? A la inteligencia de los niños, de cómo resolver problemas, cómo investigar. No es un aprendizaje de paporreta, sino es un aprendizaje para la vida. Y eso es algo que debemos de nosotros plasmar, ¿no? Lograr que nuestros niños aprendan. De repente decimos, pero de las tortugas, ¿qué les sirve? ¿Acaso ya van a ser criadores de tortugas? Pero es que aprendieron a investigar. Eso es lo que han aprendido ellos con las tortugas. Aprendieron que cuando hay algo que a ellos les llame la atención, pueden llegar a obtener más información y cómo hacerlo. Entonces, es un aprendizaje para la vida. Los orígenes de los proyectos, ¿no? Del método de proyectos. Tenemos a Dewey y a Kilpatrick. Dewey, que era psicólogo, afirmaba que los niños no eran pizarras en blanco, como antes se pensaba, ¿no? Que eran pizarras en blanco en las cuales teníamos que escribirle todos los conocimientos que sabíamos para que no queden en blanco, ¿no? Donde los maestros podían escribir las lecciones, todo lo contrario. Concebía al niño como un ser capaz y activo. Y el niño es un ser capaz y activo. El niño aprende haciendo, moviéndose.
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos a los de ayer, les estamos robando el mañana. Entonces, chicas, en nuestras manos, nuestro nivel es un nivel muy delicado en el sentido de que muchas veces es vulnerado por ideas, por personas, por intereses que no respetan a los niños, no respetan sus tiempos, no respetan sus necesidades, no respetan los intereses de los niños, satisfacer su curiosidad, su deseo de comprender el mundo que los rodea. Y se dedica solamente a impartir conocimientos, que el niño te los puede repetir, pero vamos a ver cuánto de eso queda en ellos o de cuánto les sirve. Cuando trabajamos con proyectos podemos hacer mucho más que solo aprender un concepto. Pueden aprender a usar ese concepto y pueden inclusive con ese concepto de repente hasta modificarlo, ¿no? Porque todos los aprendizajes o los descubrimientos van llevándonos a otros mayores inclusive. Kilpatrick, que era un pedagogo, decía, él planteó y defendió el uso del método de proyecto en la educación como una propuesta integradora que desarrolla capacidades para la vida. El aprendizaje es mejor cuando parte del interés del estudiante y se basa en la experiencia, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de las mismas. Y acá tenemos, ustedes ven este material, se los voy a pasar por WhatsApp porque son muy pesados, no los he podido colgar en la plataforma. Les he pasado uno y este de acá también se los voy a pasar, ¿no? Porque si pongo el enlace, me parece que no es tan fácil sale como que no found. Entonces, de repente mejor se los paso y ya de repente si ustedes quieren lo buscan, porque esto está en el Ministerio de Educación, pero hay que saberlo buscar nada más. Ahora, ¿qué son los proyectos de aprendizaje? Los proyectos son un método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través de un proceso de investigación sobre preguntas complejas y productos cuidadosamente diseñados, ¿no? Ahí dice Markham, Laimer y Rabbit. Un proyecto no son ejercicios escolares rutinarios, sino verdaderos problemas por resolver y conduce a la adquisición de competencias, por lo cual se le concibe como una actividad significativa compleja, en la cual todas las acciones tienen un sentido a mediano plazo, que invita a los niños a movilizar sus capacidades haciendo cosas de verdad, ¿no? Es de Ferronaut, en 2008, página 18. Ahora, no es que hoy día te doy y hoy día te resolvemos el proyecto, no, es a mediano plazo, o sea, tiene un tiempo que no va a ser un día ni dos. Ahora vamos a ir descubriendo. Desde el nivel inicial se concibe a los proyectos de aprendizaje como una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral? Que involucra todas las áreas. Parte de intereses, necesidades de los niños. Se relaciona con problemas relacionados a la vida y contexto de los niños. Se planifican, desarrollan y evalúan en conjuntos niño y docente. Brinda la oportunidad de investigar, diseñar y plantear alternativas de solución. Y desarrolla las competencias de manera activa, creativa y colaborativa. Por ejemplo, los niños querían conocer de las tortugas. Investigaron sobre las tortugas, pero tenían que tener en el plan qué iban a hacer con esa investigación. ¿Dónde la iban a poner? La iban a poner en un libro. Entonces ellos ya sabían que iban a armar un libro para poder hacer como un resultado de su investigación. Y todos estaban trabajando apuntando a eso. Trabajar por proyectos conlleva una actitud abierta y de escucha atenta a los intereses e inquietudes de los niños. El niño es el protagonista, ¿no? ¿Qué vamos a ver nosotros ahí? ¿Qué situaciones vamos a tomar nosotros para partir? La curiosidad, ¿no? Situaciones interesantes. Despertar el deseo de conocer. Tenemos que ser muy convincentes para que despertar ese deseo de conocer en nuestros niños. No nos vayan a decir, ¡ay, qué aburrido! ¿No? Despierte su deseo de comprender.
despierte su deseo de dar soluciones, resolución de problemas y de investigación. El niño es capaz de pensar, actuar y construir conocimientos a partir de su curiosidad y de las interacciones que vive. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que despertar en nuestros niños? Es justamente esto, ¿no? Proponerles situaciones interesantes o llevarlos a lugares donde, o propiciar que ellos puedan poner en práctica su curiosidad y donde vayan a encontrar situaciones interesantes para investigar. Pero para eso los niños ya tienen que tener un cierto, ¿cómo les digo? Tienen que saber cómo o qué cosa que se puede investigar, que se puede saber a través de la investigación, porque si ellos no conocen eso, no les va a interesar, porque va a decir, no voy a lograr nada. Pero si empezamos con proyectos cortos, pequeños, y de ahí a cosas un poco más complejas, eso va a llevar y le va a dar a los niños la confianza de que sí se puede hacer. ¿Por qué trabajar con proyectos de aprendizaje? Porque favorecen la integración y desarrollo de competencias, permiten valorar la curiosidad del niño, promueven la autonomía y la participación activa de los niños, proponen situaciones problemáticas que motivan a los niños a buscar posibles soluciones, desarrollan el interés y las capacidades investigativas, ofrecen experiencias de interacción e intercambio, promueven la actividad creadora en los niños a través de la palabra y otros lenguajes expresivos. Permiten el trabajo en equipo. Promueven la integración e involucramiento de las familias y de la comunidad. Porque se dieron cuenta, ¿no? No solamente eran ellos, sino que ya una niña le preguntaron, ¿y tú cómo sabes que las tortugas, no me acuerdo cuál era porque ella había investigado y ella respondió porque lo investigué y la profesora le felicitó porque había investigado, ¿no? Entonces, ahí nosotros no vamos a pensar que la niña de 5 años, ella entra al internet y busca, porque no lee y escribe, pero sí que le ha pedido su papá, su mamá, el hermano mayor, que quiere saber y ellos también se involucran y ayudan a la niña, ¿no es cierto? El señor que cuidaba el parque, que encargado de las tortugas, fue el punto de las preguntas de los niños. Los niños lo bombardearon de preguntas sobre las tortugas. Entonces ahí se involucra no solamente ustedes como maestras y los niños, sino a otras personas también, ¿no? Que pueden aportar algo más en esta investigación que los niños hacen. ¿Cómo iniciar un proyecto? Escuchando las preguntas e inquietudes de los niños, ¿no? De ahí parten observar y escuchar. Siempre tenemos que escuchar y escuchar con atención a los niños porque siempre tienen algo que decirnos. A veces puede ser una queja, pero aún esa queja tienes que escuchar para saber qué cosa está pasando. Y si involucra a otro niño, llamar al otro niño y también saber qué cosa es lo que él te tiene que decir y completar la información para poder ayudarlos a resolver el problema, ¿no? Entonces, escuchando a los niños, provocando situaciones interesantes, ¿no? Como la mesa de observación de Montessori. Pones una mesa en el aula donde llevas diferentes objetos, de repente llevas una espada, un parche de ojo, un mapa, llevas un barco y diferentes cosas. Y esto de qué se trata, qué podría ser, y de repente por ahí los niños te hacen que este es un pirata, la bandera, ¿no? Y empiezan a investigar de los piratas, porque sí han existido los piratas, no son como los dibujan en los dibujos, pero sí han existido los piratas, ¿no? Entonces pueden enterarse de que sí existieron piratas y que sí hubieron piratas en el Perú también, ¿no? ¿En qué época fue eso? ¿No? Como una idea. Ahora, puede ser los dinosaurios, pueden ser los mamíferos, pueden ser plantas, pueden ser varias cosas que tú puedas llevar, o frutas, no sé, que puedas llevar, que puedan desarrollar la curiosidad o despertar la curiosidad en los niños y que los niños vayan planteando qué es lo que quieren saber sobre eso, qué más quieren saber.
Y de repente tú tenías la idea de hacer algo y ellos salieron con otra idea mejor. Ahora, ayudándolos a expresar sus ideas, ¿no? Teorías, explicaciones posibles de lo que observan, invitándolos a imaginar, formar formas de poner a prueba sus ideas y alternativas de solución. Por ejemplo, en nuestro curso que es literatura infantil, ¿qué podríamos llevar a los niños en esta famosa mesa de observación que pudiera despertar su interés orientado a la literatura infantil? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Libros con imágenes llamativas? Miss, tal vez Puede ser. hay libros, Cuentos. hay libros donde cuando tú abres eso, o sea, las imágenes que están dentro como que cobran vida y salen así, esos también podrían ser porque les llama más la atención. En imágenes Pero un 3D. tipo pop-up. Un tipo pop-up, algo así. Sí, algo así. Miss. Ya, mira, a mí, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Podría llevar muñequitos, figuritas, a esas, hay donde podemos conseguir bastantes diferentes tipos de figuritas, son esas que se pegan, esos imancitos que se pegan en el frigider. La última vez que fui por el mercado central, había en la avenida Bancay, en una esquina, que vendían puros de esos, cositas, eran botellitas, perritos, un montón de cosas, de todo lo que te puedas imaginar, Sí, que eran mandados para el frigider. Entonces, ¿qué podría hacer? De repente podría llevar una zapatilla, una ardilla, después podría llevar de repente, o si no encuentro el objeto, si lo tengo como muñequito, o si no, lo tengo en tarjetas, en imágenes, las imágenes de esos animalitos, palabras que rimen, ¿no? O sea, por ejemplo, la ardilla, zapatilla, y ¿qué otra cosa? Sombrilla, y poner así diferentes figuras y que otras que rimen entre ellas también, ¿no? Por ejemplo, que un corazón, un pantalón, que cuando las nombren, rimen, entonces ellos se den cuenta, ¿no? Y empiecen a jugar, ¿esto cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? Ah, y este de acá no se llama. Zapatilla, sombrilla. ¿Te parecen parecidos? De repente te dicen, no, pero a ver, vuélvelo a decir, zapatilla, sombrilla. Ah, sí, ya, los dos terminan en ya, ¿no? Entonces, y ahí podrías hablar de las rimas, podrías hablar de los poemas, podrías hablar de las adivinanzas, o podrías hablar inclusive hasta de trabalenguas de repente, ¿no? Pones cosas cuyos nombres sean difíciles de pronunciar, que ya el nombre solo es un trabalengua, ¿no? Entonces, y por ahí les va despertando ese interés a los niños. Entonces, ¿qué les parece si inventamos rimas, ¿no? O hacemos poesías, ¿no? Y entonces por ahí, y a ver los niños qué van investigando, qué cosas pueden hacer, de repente por ahí les puede llamar la atención, pero dentro de nuestra área también lo podríamos hacer, como se dan cuenta, ¿no? Buscando el material que pueda despertar ese interés. Ah, que nos faltaba, ¿no? Invitarlos a imaginar y promover el trabajo en equipo, con el fin de lograr la búsqueda de información y la construcción de aprendizaje de manera colaborativa. Entonces, de repente ya les llamaste la atención con algunas palabritas, objetos cuyos nombres riman, y de repente ponerles en las mesas de trabajo diferentes tarjetitas con las figuras, con el nombre, cosa que los niños también puedan ir relacionándoles, y de repente por ahí ellos te van a ir planteando las rimas o pequeños poemas que tú puedes ir escribiéndolos, ¿no? Les dices a ellos que los vayan dibujando y empezar a hacer un trabajo, un proyecto de esa forma. Ahora, ¿cómo y cuándo surge un proyecto de aprendizaje? Los proyectos pueden surgir tanto de la propuesta de los niños como del docente, en función a sus intereses y necesidades de aprendizaje. Un acontecimiento casual que repercute en el aula. Una necesidad de aprendizaje identificada por el docente.
un problema surgido en el aula o en la comunidad, una visita o salida al parque, la idea de un niño, la entrada de un insecto al aula, ¿no? Esta misma pandemia. Por ejemplo, ahí vemos imágenes que por lo general, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, que en la mayoría de las puertas de los colegios y sobre todo inicial, la gente deja su basura, su desmonte, ¿no? Y eso es un problema de salubridad que pone en riesgo la salud de los niños, ¿no? Proyectos que surgen de propuestas que hacen los niños. Por lo general surgen de una situación emergente que genera el interés de la mayoría de los niños a partir de un hecho o problema que ocurre repentinamente en el aula o fuera de ella y que los motiva a indagar para comprender más sobre un objeto o hecho en particular, a plantear propuestas para diseñar o construir algo en particular o a planear soluciones frente a un determinado problema. Y acá vemos, ¿no? Todos los perros muerden, solo con agua se lavan las manos, las lombrices de nuestro huerto, y ahí está el material que les compartí, ¿no? Proyectos de aprendizaje. Ahora, aquí vemos justamente parte del material de ese proyecto de aprendizaje. Hacemos un libro de poesías. ¿Cuál es la fundamentación? Que los niños disfrutan de la riqueza y musicalidad del lenguaje poético a través de los juegos con las palabras. Y cada una de ellas tiene un repertorio poético, poemas y canciones que ha adquirido desde muy pequeños en la casa, en la escuela, ¿no? Los niños ya vienen con su repertorio, ¿no? De las canciones que les cantaba la mamá, las que han escuchado de repente en la televisión, en sus programas favoritos, o que de repente en grados o años menores aprendieron con sus maestras y podrían hacer tranquilamente un cancionero, un librito de poesías, y con sus respectivos dibujos que los hagan a los niños recordar lo que han hecho. Ahora, la duración estimada para elaboración de este proyecto, miren, aquí se plantean 12 días a más, ¿no? Recordemos que no sabemos con exactitud cómo se desarrollará el proyecto. Su desarrollo dependerá de las decisiones que se tomen con los niños en función del objetivo a lograr. Lo que tenemos es una pre-planificación de proyecto. Grupos de estudiantes, niños y niñas de nivel de educación inicial en aulas multiedad o de 3 a 5 años, niños de 4 a 5, ¿no? O 4 o 5, dependiendo de la forma en la que tú estás trabajando con los niños de inicial, porque recordemos que este material está diseñado para todas las modalidades en las que se trabaja con nivel inicial. Ahora, desarrollo del proyecto. Antes de iniciar tu proyecto, recopilar los poemas, adivinanzas, trabalenguas y canciones que los niños saben y que usan durante sus juegos. Buscar información acerca de los libros de poesía de manera que conozcamos cuáles son sus características. Revisar los libros de poesía que tenemos en la biblioteca del aula. Libros Sembrando Poesía, Ministerio de Educación, miren, hay un librito, y otros que podamos tener en casa o en otras personas pueden prestarnos. Voy a cerrar porque hay bulla en la calle. Ahora, durante el desarrollo del proyecto, adecuamos las actividades al objetivo que nos trazamos con los niños. Nos aseguramos de crear un ambiente en el que existan reglas claras para el desarrollo de las actividades, de manera que los niños se sientan seguros de expresarse libremente sin temor a la burla. Tenemos claros los objetivos, los aprendizajes que queremos lograr con cada actividad, así acompañaremos mejor los procesos de aprendizaje. Ahora, comienza la aventura del proyecto, ¿no? La primera fase, que es la planificación, el paso 1, organiza las ideas, pensar qué se quiere hacer con los niños, cómo desarrollar lo pensado y los materiales a utilizar. Esto de aquí, organiza las ideas, pensar. Acá estás organizando las ideas tú, estás pensando tú. Lo importante es que tengamos claridad sobre lo que deseamos que los niños aprendan y sobre cómo lo vamos a lograr. ¿Te das cuenta? Acá en esta primera parte, que es la preplanificación, lo estamos haciendo nosotros.
Ahora, acá tienes, por ejemplo, el nombre del proyecto, tiempo aproximado de duración del proyecto y producto, el libro de poesía. Ese es el producto de este proyecto. ¿Qué cosa vas a hacer? Revisar algunos libros de poesía, recordar los poemas, adivinanzas, trabalenguas y canciones que sabemos. ¿Cómo lo haré? Leeremos poemas, adivinanzas, trabalenguas y canciones, hojearemos los libros, escribiremos en un papelógrafo los títulos de los poemas, adivinanzas, trabalenguas y canciones. ¿Y qué necesitaré? Textos de la biblioteca, papelógrafo y plumones, y ahí ustedes tienen toda una lista más de posibles actividades. Ahora, el paso 2, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Selecciono qué competencia y capacidades desarrollaré en mis niños y niñas. ¿Y ahí qué es lo que necesito? Necesito mi programa curricular. Exacto. ¿No? Entonces, en el paso 2, seleccionas las competencias, capacidades e indicadores de los fascículos, organízalo en tu tabla, ¿no? Siempre esta tablita nos va a ayudar para ordenarnos, ¿no? Y entonces aquí tienes, por ejemplo, del área de comunicación se expresa oralmente, comprende textos escritos, acá tienes las capacidades relacionadas e indicadores. Produce textos igual, ¿no? Acá también va a incluir expresión en lenguajes artísticos, ¿no? Interactúa con expresiones literarias de diversas tradiciones. En el área de matemática, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, comunica y representa ideas matemáticas, ¿no? Donde dicen muchos, pocos, más, menos. Entonces estás trabajando esto. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos, matemáticas situaciones, ¿no? Identifica datos referidos a la información de su preferencia en situaciones cotidianas y del aula, expresándolas en pictogramas, sin escala, con dibujos. Ahora, afirma su identidad, toma decisiones y realiza actividades con independencia y seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses, autorregula sus emociones y comportamiento, y acá tenemos los indicadores relacionados a esto, ¿no? Te das cuenta que es todo un proyecto, involucra todas las áreas, o la mayoría de estas. Y seguramente que podríamos poner también de ciencia y tecnología, ¿no? Porque si hace poemas o adivinanzas o que involucren animales, también puede conocerlos, ¿no? Y entonces ahí tendrías ciencia y tecnología, hasta de religión, si es que los relacionas con los animales, con la creación, ¿no? Entonces, y el arte, ¿no? La expresión de los lenguajes artísticos que acá se menciona. Y lo puedes hacer también en expresión musical, con canciones o con lo que viene a ser psicomotricidad también, que caminen como tal animal o si fueras un árbol, ¿cómo te pararías? Cosas así, ¿no? Dependiendo del proyecto. Ustedes se dan cuenta que se pueden involucrar otras áreas. Ahora, acá vemos nuestro plan curricular, ¿no? Dice, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y crea proyectos desde los lenguajes del arte. Entonces acá tenemos estas capacidades relacionadas a los proyectos que podemos utilizar. Perdón, no son capacidades, son competencias. Ahora, la fase 2. Planificación del proyecto con los niños y niñas. Esta es la segunda fase. La primera fase, porque no vamos a ir y pensar que los niños van a hacer todo. Tenemos que ir con una propuesta que puede ser mejorada por el interés de los niños o que de repente esto inclusive es modificada porque no va por ahí el interés de los niños, pero tú tienes que ir con algo, ¿no? Porque tú estás planificando el aprendizaje de los niños, qué áreas son las que quieres trabajar, en dónde quieres realizar que los niños vayan logrando ciertas capacidades que todavía de repente no están consolidadas para el logro de la competencia. Entonces tenemos que conocer cómo es que están nuestros niños y ir guiando por ese camino, despertando el interés para poder lograr esas capacidades y competencias. Entonces dice,
Ahora me van a dictar qué vamos a hacer para elaborar nuestro libro de poesías, ¿no? Porque de repente ya la propuesta de la maestra para los niños fue excelente, sí, lo vamos a hacer, y ahí están ya trabajando con los niños, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? Y el paso 3, reajustar la preplanificación. O sea, esa planificación que nosotros habíamos hecho previamente, la vamos a reajustar con lo que ahora los aportes de los niños. Es importante incorporar las propuestas de los niños a lo que he preplanificado. Así como reajustar las actividades, debes de revisar el cartel de las competencias, capacidades e indicadores para evaluar si es necesario añadir otros a partir de las actividades o de la actividad que se han incorporado, ¿no? Entonces acá la misma le dicen, son lo máximo. Lo único que yo le sugerí fue invitar a los papás y mamás a leer cuentos. Ahora reajustaré mi preplanificación, ¿no? Entonces los niños propusieron algo mucho más completo, ¿no? Y acá vemos la preplanificación nuevamente. Y la tercera fase, que es la implementación, que es ejecutar el proyecto. Es la puesta en escena del proyecto donde el docente organiza los materiales y brinda las condiciones para que en el conjunto de actividades se desarrollen y lleguen con éxito al producto propuesto. Recordar con los niños lo planificado. Cada actividad debe ser una nueva experiencia. La planificación es flexible porque podemos reajustar permanentemente sin perder de vista lo que queremos lograr. En términos de aprendizaje, atender los imprevistos que se presentan, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo la actividad, la profesora, ¿no? La actividad 3 que dice, recordamos los poemas, adivinanzas y trabalenguas, canciones que conocemos y jugamos con ellos. ¿Qué aprendizaje se promueven en esta actividad? A través de esta actividad se promueve el desarrollo de la competencia, reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos, al compartir con sus compañeros algún poema, adivinanza, trabalengua o canción que conozcan, explorando patrones de ritmo y compartiendo sus impresiones. Ahora, ¿qué materiales necesitan? Y ahí está, ¿no? Ahora, en la actividad 4, revisamos algunos libros de poesía de la biblioteca del aula, los que trae la docente. Se dan cuenta que en la actividad 3, que es la primera actividad en esta fase, lo que van a explorar es lo que ellos conocen. Entonces de repente, a ver, ¿qué canción sabes tú? Y la profesora empieza a escribir. ¿Y qué poemita sabes tú? Y empiezan a escribir y ahí se va haciendo un repertorio de lo que ellos saben, pero quieren saber más. Entonces, ¿qué necesitan? Los libros. La fase 4, la que es la evaluación, que es evaluar el proyecto, es la evaluación con los niños y con las niñas. Se revisan las actividades planteadas según el cuadro elaborado. Se pregunta si se ha cumplido con todas las actividades y qué aprendieron, cómo lo hicimos, qué nos faltó hacer, logramos lo que queríamos. Y esta parte de evaluación, queridas estudiantes, es una parte muy importante. Porque no solamente se trata de que estás evaluando el proyecto, sino le estás enseñando al niño a evaluar sus producciones. El niño va a crecer sabiendo que todo lo que él hace tiene que ser revisado después. Y donde se puede dar cuenta si cometió algún error o de repente quiere hacer otro aporte más y mejorar lo que él ha producido. Por ejemplo, y les voy a insistir porque es lo que he aprendido y me parece interesante, el método Montessori también les enseña a los niños a revisar sus trabajos. Si armaron las torres o armaron algo, tienen que revisar y mirar bien, evaluar y darse cuenta, porque la profesora no le va a decir dónde está el error, el niño tiene que darse cuenta. Entonces, y si es, por ejemplo, armar palabras, tienen su cartillita donde está la palabra y tiene que revisar, mirar si son las letras que puso o no son las letras, y el niño solo se corrige, se autorregula. No es solamente corregir una producción, sino es autorregularse, porque esto lo va a poner en práctica en su vida misma, ¿no? De repente reaccionó ante una situación y va a evaluar y va a pensar, reflexionar. Eso no debía haber hecho, creo que. Y entonces, ¿qué cosa puede llegar? A pedir disculpas.
No porque tú le dices que tiene que hacerlo, sino porque el niño sabe que tiene que hacerlo, porque se dio cuenta que se equivocó. La evaluación como proceso es importante. No solamente, como les digo, para este tema en sí del proyecto, sino que le va a servir para la vida. Entonces al niño hay que enseñarle a reflexionar. A ver, vamos a contrastar. Acá tenemos nuestro papelógrafo con la planificación. Acá dice que íbamos a hacer esto. A ver, revisen, ¿hicimos esto? Sí, allá. Entonces le ponemos un check. A ver, acá dice que íbamos a hacer esto. ¿Lo hicimos? No, nos falta. Ya, entonces hay que completarlo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces eso es lo que va a ayudar al niño a que él mismo se dé cuenta y pueda aprender a evaluarse, autoevaluarse y después eso autorregularse. Ahora, evaluación del docente. Ese reflexiona sobre la planificación y ejecutado. He logrado lo planteado, debo mejorar, qué me salió bien o qué me salió mal, ¿no? Porque también nos puede haber salido mal. Nuestra primera experiencia haciendo un proyecto y no nos salió como queríamos. Entonces, ¿qué sirve para qué evalúas tú como docente? Para ajustar o darte cuenta de repente cuál es el punto donde has tenido mayor problema para que puedas seguir informándote o compartirlo con tus pares y mejorar, ¿no? Porque finalmente la evaluación es lo que queremos el resultado de la evaluación no es calificar, sino es mejorar. Ahora, actividad 10, evaluamos nuestro proyecto. Ahora sí, evaluamos el proyecto, ¿no? ¿Qué aprendizajes se promueven en esta actividad? A través de esta actividad se promueve el desarrollo de la capacidad expresa con claridad sus ideas, al desarrollar sus ideas en relación al proyecto que han desarrollado, elaborar un libro de poesía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? El libro elaborado por los niños, forrado por nosotros, para que no se maltrate con el uso, ¿no? Y ahí lo pueden inclusive hasta empastar ustedes mismas, ¿no? Y enseñarles a los niños que sí se puede hacer. Ahora, cerramos el proyecto creando un espacio de diálogo sobre las actividades que hemos desarrollado, evaluar, hacer un recuerdo o un recuento de lo que hemos hecho para poder lograr tener nuestro libro de poesía. A ver, hemos logrado tener nuestro libro de poesía. ¿Qué cosa hicimos para tener nuestro libro de poesía? Y es otra vez una retroalimentación de todo lo que se hizo, ¿no? Y después preguntarles la parte emocional, ¿no? La parte de la autoestima del niño. ¿Cómo se sintieron elaborando el libro? Ay, me sentí importante, ¿no? Oh, que no pensé que podía ser un libro. ¿Y les gustó el proyecto? ¿Qué les fue más fácil? ¿Qué les fue más difícil? ¿No? Entonces ahí tú vas enterándote y averiguándote para que puedas ayudar, perdón, que puedas ayudar a los niños, ¿no? Y sobre todo, para que ellos puedan entender, de repente en esas partes que les fueron más difíciles, de repente solamente, pero mira, acá date cuenta en esto, o darle algunos tipsitos que el niño se dé cuenta para que pueda tomarlo en referencia a situaciones futuras, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Que el proyecto es una alternativa de planificación. Tiene un producto, devuelve el protagonismo a los niños, demanda una planificación conjunta docente-niños, permite integrar aprendizajes en torno a un tema de interés, es flexible, permite reajustar permanentemente y su duración es variable. Surge en torno a un tema de interés común por iniciativa de los niños o docentes. También puede ser por iniciativa de los docentes, ¿no? Entonces, esta es la base que tenga que surgir de un tema de interés que sea común, que la mayoría de los niños esté interesado en el tema. Si no son todos, mejor, ¿no? Y finalmente va a tener un producto. Ahora, ¿cuál es nuestra actividad del día de hoy? Ya son 8:30. Así que vamos a tener que trabajar muy rápido. Tienen el material que les envié al WhatsApp y acá nos dice que sigamos la estructura del proyecto presentado, hacemos un libro de poesía. Vamos a seguir esa estructura. Elaborar las partes indicadas de un proyecto que involucre un tema relacionado a trabajar textos literarios indicando cuál sería el producto final.
Van a hacer la fundamentación, la duración estimada. Es un aproximado, ya saben que de 12 días en adelante, grupo de estudiantes, o sea, de qué edad son tus niños. Desarrollo del proyecto es antes de iniciar el proyecto y durante el desarrollo del proyecto. Y la fase 1, la preplanificación, el paso 1 y el paso 2 y el área de comunicación, ¿no? Y estos son los criterios que se van a utilizar para la evaluación de este proyecto. Vamos a hacerlo, de repente a la hora que estamos en la elaboración del proyecto, por ahí salgan dudas, las resolveremos. Y va a ser un primer experimento de repente para muchas, pero los proyectos son una alternativa muy interesante, muy satisfactoria, no solamente para los niños, créanme que para ustedes también lo va a ser. Entonces nos vamos a organizar por grupos, ¿correcto? Y me ayudan, por favor, poniendo sus numeritos de los grupos. A ver. A ver, tenemos 8:23. Ojalá que 8:30 estemos ya en los grupos. Yo voy a mandar a los que tienen sus numeritos rápido a su grupo y los que no ponen sus números van a tener que esperar hasta el final que les pregunte uno por uno. Para no retrasar a la mayoría que sí pone sus números, ¿no? 8:30 hasta las 10. Solamente nos va a quedar media hora para solamente ya compartir experiencias, pero no vamos a poder exponer en media hora. O les doy hasta Mari, pásame cómo se pone el número 1. un cuarto para las 10. Tienes que poner renombrar, Jessie. 3 puntitos de tu cuadrito, ahí pones renombrar. Entra a participantes, vas ahí donde está tu nombre, dice más, le das clic, pones renombrar y ahí te sale para que puedas poner tu nombre. Ya voy a ir mandando los que están con sus números asignados. A ver, Bexabe, ¿cuál es tu grupo? A ver, Meneses, ¿cuál es tu grupo, hija?
Miss, buenas noches, grupo 2, Buenas Miss. noches. Ya. Pamela Pérez, tu grupo, hija. No te ubico ahorita. Por más que estoy tratando de buscarte aquí en la lista, en los grupos. Allá, grupo 4. Listo, ya está. Ya están todas. Ahí les envío a sus grupos. Todos. Eguizábal. ¿Cuál es tu grupo, Jessy? Grupo 1. Angie, ¿cuál es tu grupo? Allá, grupo 6. Miss, me mandó el grupo de otras chicas. Es que dice 1, mira. Le has puesto 1. ¿Y qué grupo soy? Todos estamos en el grupo estoy en el grupo de Cotrina, María, Ñanes, El Nicole, 1. Chipana. Grupo Sí, el 1. grupo 1. Ajá. Me mandó ¿No te he puesto ahí y ahí? me sacó. Sí, me mandó ahí, estaba ahí y me sacó de ese grupo y me mandó a otro grupo. Va, mira, no me he dado cuenta. Lo hice Sí, sin Miss. intención. Ya te voy a enviar a tu grupo. Ya, Disculpa. Miss, gracias, Miss. Estoy loco.